Hola a todos, bienvenidos al canal. Me han sugerido bastante en los comentarios que siga haciendo recomendaciones de libros de ciencia ficción. Como saben, a mí me gusta mucho este género, así que hoy se vienen más recomendaciones. Pero esta vez enfocadas a títulos para los que quieren recién comenzar a leer el género. Libros para empezar a leer ciencia ficción. Por lo mismo, recuerden dejarme en los comentarios recomendaciones de libros que ustedes creen que pueden ser útiles para los que quieren empezar a leer este género. Creo que los cuentos son una buena forma de empezar a leer ciencia ficción. Por eso quiero empezar las recomendaciones con este librito que tengo aquí, El hombre ilustrado, el cual es un compendio de relatos que publicó Ray Bradbury el año 1951. Son 18 cuentos en total, pero esta edición que está acá está actualizada. En el año 1997, Ray Bradbury agregó una introducción. Una introducción realmente inspiradora, en donde cuenta lo que significa para él escribir. Para el autor significaba la vida misma. Escribir era una forma de no estar muerto y al mismo tiempo una forma de averiguar qué había en su mente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Bradbury al escribir un cuento? Entonces, en esta introducción, él nos señala que utilizaba la pregunta ¿qué pasaría si? Como un término operativo, es decir, pensaba en cualquier idea que se le viniera a la mente y se hacía esa pregunta. Por ejemplo, decía, ¿qué pasaría si un hombre pudiera encargar un robot marioneta que fuera una réplica exacta de sí mismo? Entonces, se hizo esa pregunta y comenzó a escribir. Y vio qué ideas afloraban de él. Y de esa forma nace el cuento Marionetas S.A., que es parte de este libro. Es decir, Bradbury buscaba una imagen en la oscuridad de su mente y luego la desarrollaba mediante la creatividad, sin saber realmente a dónde llegaría. En palabras de Bradbury, teorizamos acerca de lo que ocurre en el cerebro, que es sobre todo un país desconocido. La tarea de un escritor es la de adueñarse de un tema y ver qué ocurre. La sorpresa, como he dicho a menudo, es todo. Lo interesante de este libro es que son relatos dentro de un gran relato. Hay una historia principal que funciona como eje y organiza los demás relatos. Todo de acuerdo a una fantasía protagonizada por un personaje que hace la función de narrador protagonista. Desde su perspectiva narra el encuentro con el hombre ilustrado y lo describe de la siguiente manera. El hombre se sacó la camisa y la apretó entre sus manos. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones, desde el anillo azul tatuado alrededor del cuello hasta la línea de la cintura. Las ilustraciones que llenaban el cuerpo de este hombre eran muchas. Eran bien definidas, bien coloreadas, y de noche cambiaban, se movían e interpretaban historias del futuro. Y al verlas fijamente, este narrador, del cual desconocemos su nombre, entra a cada mundo creado por estas ilustraciones. Cada una de las historias que ve el protagonista corresponde a un relato del libro. De esta forma, este narrador es el encargado de dar paso a un relato y a otro, que como siempre en Bradbury exploran la naturaleza humana. Si les está gustando el vídeo, no se olviden de darle un like y de suscribirse al canal. Eso me ayudaría mucho. Bien, siguiendo la línea de recomendación de relatos de ciencia ficción, un libro
para iniciarse en el género es, según mi opinión, Yo, Robot de Isaac Asimov, que fue publicado el año 1950. Ya es todo un clásico. Yo, Robot es una recopilación de 9 relatos cortos en donde Asimov sienta las bases de su universo literario. Cada uno de los cuentos que componen este libro nace a partir de una entrevista hecha por un periodista para un artículo de la prensa intergaláctica. Esta entrevista se hace a la doctora Susan Calvin, una robopsicóloga que a la edad de 75 años cesa sus labores en una empresa pionera en la fabricación de robots. Así, a través de la entrevista, la doctora Calvin nos da un paseo por la evolución de los robots, pero desde un punto de vista diferente, mirándolo todo a través de la respuesta de ellos a las 3 leyes de la robótica, las cuales se las voy a poner aquí en el vídeo para que las vean. Estas son las 3 leyes de la robótica que crea Asimov. Estas leyes nacen a partir del siglo XXI, cuando se construyen los primeros robots con el novedoso y creativo cerebro positrónico. Este delicado cerebro artificial viene programado con estas 3 leyes fundamentales, las cuales aseguran que el robot no ataque a los seres humanos, neutralizando el temido complejo de Frankenstein. Cada relato se resuelve por sí solo y podemos ir encontrando en ellos a los mismos protagonistas. Nos familiarizamos con ellos. La prosa de Asimov es muy ligera, ya que utiliza constantemente el diálogo. El narrador no se dedica a explicarte el problema, ni hace grandes descripciones. Todo se explica y se visualiza a través de los diálogos de los personajes. Es una lectura muy entretenida y cada relato trae un mensaje que devela algún aspecto de la naturaleza humana. Por lo tanto, Yo, Robot es un libro que recomiendo a todo aquel que desee iniciar con Asimov o con la ciencia ficción en general. Es el primer libro de la serie de los robots. Introduce al lector en el futuro creado por el autor. Un futuro de robots y viajes intergalácticos, donde se podrá observar la adaptación del ser humano a este nuevo universo. Otro libro que recomiendo mucho para iniciar con la ciencia ficción es uno muy famoso, El juego de Ender, del cual incluso hay una película en el cine. Creo que debe haber más de alguna. Este libro tiene 2 partes bien definidas, que la hacen una gran historia. Primero, el trasfondo de un futuro lejano en donde la humanidad ya ha resistido 2 invasiones de una raza alienígena con un gran parecido a los insectos. Tenemos a una Tierra en equilibrio, donde las naciones han dejado de verse como enemigas entre sí y se han concentrado en un enemigo común. Segundo, un grupo de niños superdotados que son sometidos a un duro entrenamiento, con el fin de convertirlos en armas de guerra. Esta supuesta tercera invasión que está por venir es la que le da el impulso a la novela, mueve a los personajes. Además, parece ser un mal necesario, ya que mantiene de algún modo la paz en la Tierra y les da al mismo tiempo un propósito a estos niños prodigio. Pero el terror es real y la gente está preocupada. Debido a eso, los niños son sometidos a distintas pruebas para evaluar su potencial como futuros oficiales. Los someten a diferentes juegos de guerra para evaluar su capacidad estratégica, pero en el fondo lo que hacen es torturarlos física y psicológicamente bajo esta apariencia de juegos. Aprovechan su corta edad y potencian su lado competitivo, para así poder manipularlos y convertirlos en insensibles líderes militares. El narrador en tercera persona
se centra en Ender y en cómo los profesores y oficiales lo van manipulando para explotar todo su potencial. Esto lleva al protagonista a sufrir toda una lucha psicológica en donde debe enfrentar los constantes embates de sus compañeros. Orson Scott Card logra conmovernos con el pequeño Ender y su historia. Logra que el lector empatice con el personaje. Lo coloca siempre en situaciones desventajosas, tanto para su edad como para su intelecto. Sus decisiones y actos frente a dichas situaciones lo hacen un personaje entrañable. Tiene la empatía suficiente para despertar la del lector. Su misma visión frente al hecho de una guerra intergaláctica no hace más que poner de manifiesto que no se debe juzgar la vida de nadie de antemano y que el temor muchas veces nos puede hacer tomar decisiones precipitadas que no podemos retroceder. Otra novela que quiero recomendar es Ubik de Philip K. Dick. Una novela que tal vez me estoy arriesgando un poco en recomendarla para iniciar con el género, porque hay mucha gente que la ama y mucha gente que la odia. Así que esto es una apuesta de mi parte, pero yo les recomiendo mucho Ubik. Este libro fue publicado en 1969 y nos habla de un posible futuro del año 1992. Es decir, no se traslada cientos de años en el tiempo, sino apenas 2 décadas. Es una historia desarrollada en un futuro cercano. Gracias a esto, el mundo que construye no es demasiado futurista y conserva las bases de la sociedad a la que el lector está acostumbrado. Nuestra sociedad. Entonces, cuando cambia algo, lo más mínimo, sorprende y atrae toda nuestra atención, ya que no hay posibilidad de distracción con elementos externos, sino con aquellas cosas puntuales que el autor inserta en su historia para dar a conocer sus ideas. En este caso hay 2 cosas interesantes que destacan. La primera es que hay un gran desarrollo de personas con habilidades mentales. Tenemos telépatas y tenemos a los precognitivos, como también personas con las habilidades para anular esos poderes. El segundo punto con el que Dick nos sorprende es la forma en que es tratada la muerte. Para evitar la pérdida total del familiar o persona querida, se crearon los moratorios, un lugar en donde reposan las personas entre la vida y la muerte. Están semivivas y se cuenta con una tecnología para captar sus ondas cerebrales y así poder establecer una comunicación con ellas. Entonces, a partir de estos 2 elementos muy importantes, Dick crea una novela fabulosa, en donde comienza a contarnos sobre las novedades del mundo que crea y nos sumerge en una especie de relato policial, donde se busca a un posible culpable sobre un lamentable hecho que sucede, del cual no voy a hablar porque puede ser un gran spoiler. El misterio en ese momento se toma totalmente la narración y comienzan a aparecer posibles pistas, a la par que extraños sucesos empiezan a manifestarse y la realidad como la conocemos se tuerce de una manera completamente inesperada, causando tanto en los personajes como en los lectores un cambio en la percepción de la realidad. Así, el autor nos da todos los elementos para poder encontrar una respuesta. Pero, a pesar de eso, cada giro sorprende y la historia, que parecía tener un desarrollo predecible, se vuelve surrealista. En ese momento toma mucha fuerza algo que se repetía constantemente al inicio de cada capítulo, una misteriosa publicidad. Una publicidad de productos comerciales de marca Ubik. Así, la sátira sobre el consumismo y el capitalismo que se dejaba entrever en ocasiones, se toma el protagonista y termina por desarrollar esta historia. El fin de la infancia de Arthur C. Clarke también es una novela que me gusta recomendar para iniciar con el género,
¿Por qué? Porque es totalmente autoconclusiva y fue publicada en 1953. En esta novela, Clarke busca responder a la pregunta sobre cuál será el nuevo salto evolutivo de la humanidad. La forma que imagina el autor en que la humanidad evolucionará es sin duda escalofriante. Para ello inicia el relato con la llegada a la Tierra de enormes naves extraterrestres que se posan sobre las principales ciudades del planeta. Estos seres buscan convivir con la raza humana desde sus naves espaciales. Son extremadamente inteligentes y totalmente superiores a los seres humanos, sobre todo en cuanto a intelecto y tecnología. Se les denominó como los superseñores. El tiempo desde que llegan empieza a pasar y estos superseñores se preocupan de que haya paz en el planeta Tierra, de acabar con las guerras, con las enfermedades, con el hambre, siempre sin utilizar la fuerza y solo mediante la inteligencia, mediante la estrategia. Su apariencia es totalmente desconocida y eso le da una tensión narrativa muy interesante a la primera parte del libro, y no se revela hasta las primeras 100 páginas del libro, debido a que es un momento clave para el argumento de la historia. Una vez que es conocida su identidad, la cual es sorprendente, hay un salto temporal y el autor se dedica de lleno a relatar su idea de cómo evolucionará el ser humano, revelando así el significado del título del libro. Aquí Clarke le da muchas vueltas a su constante idea de que existe vida inteligente más allá de nuestro sistema solar. Para él es un tema recurrente en sus argumentos y generalmente sorprende a los lectores con la fisonomía e ideales de aquellos seres que imagina. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero les hayan gustado las recomendaciones y sobre todo espero les sean muy útiles para sus futuras lecturas, para iniciarse en la ciencia ficción. Como siempre, muchas gracias por su apoyo y no se olviden de dejarme un like y suscribirse, me ayudaría mucho. Cuídense,